va a empezar a grabar la clase. Yo le voy a decir, a ver si, ahí está. Voy a hacer, bueno, lo debería haber hecho antes de la grabación. Después les voy a explicar mi posición respecto de las grabaciones de las clases. Pero bueno, es una posición personal. Voy a volver a compartir pantalla con ustedes entonces para que empecemos a tratar o abordar el tratamiento concreto del contrato de obras y servicios, y siempre refiero la absoluta importancia de que ustedes siguen la clase y estudien con el Código Civil y Comercial en la mano. ¿Por qué? Porque el Código Civil y Comercial contiene solamente los artículos, pero los artículos están presentados de un modo lógico que va desde el primer punto esencial, que es la definición, el alcance de un contrato de obras y servicios, hasta las distintas consecuencias relacionados y efectos relacionados a un determinado contrato, y eso está ordenado de forma lógica. Es por ello que a veces ir viendo los artículos de un texto le quita ese hilvanamiento, esa relación que hay entre los artículos. Pero, por supuesto, es necesario de que haya un material teórico a los fines de explicar, ahondar sobre cada uno de los artículos. Es por ello que es importante que, a medida que se sigue un material de estudio, como puede ser un apunte, como puede ser un libro, como puede ser cualquier tipo de publicación referido al contrato, es importante siempre irlo siguiendo con la ley, con el Código Civil y Comercial. Es muy provechoso y, no lo duden, ayuda a memorizar y entender alguna cosa. Dicho esto y hecha esta sugerencia, dice el artículo 1251 que hay contrato de obras y servicios cuando una persona, según el caso, el contratista o el prestador de servicios, actuando independientemente, se obliga a favor de otra llamada comitente a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución. El contrato es gratuito o cuando, por las circunstancias del caso, puede presumirse la intención de beneficio. Bien, todos los artículos, como todos los textos, uno los puede leer rapidito, de corrido, y cuando lo termina de leer, dedicarse a otra cosa, o puede decir, no, lo voy a leer de nuevo, pero más lentamente. Y es lo que yo sugiero, porque esa lectura más lenta ayuda a ahorrarse mínimo otras 10 lecturas. ¿Por qué? Miren cómo dice. Hay contrato de obras o servicios, y ahí yo le pondría un punto. Y pensaría, hay acá dos contratos. Hay un contrato de obra y hay un contrato de servicios. Es decir, ya me diferenció dos cosas. Continúo la lectura. Cuando una persona, según el caso, me dice, bien, había dos casos, hay un contrato de obra y hay un contrato de servicios, ¿qué sucede cuando una persona, según el caso, el contratista o el prestador de servicios, y ahí yo le pondría otra barra? ¿Por qué? Porque en el contrato de obra, esa persona es el contratista. Y en el contrato de servicios, esa otra persona es el prestador de servicios. Fíjense que el artículo, en vez de decir, hay contrato de obra cuando una persona es contratista, o contrato de servicios cuando una persona prestador de servicios, ¿sí? Quizás sería más fácil la lectura. Por eso es que yo y la diferenciación sería más simple. Por eso es que yo les propongo este modo de leer el artículo para que vean cómo hay dos cosas y ahí hay dos personas, y según que sea un contrato u otra, la denominación de esa persona es distinto, contratista o prestador de servicios. Continúa el artículo diciendo, actuando independientemente, se obliga
a favor de otra, llamado comitente, a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución. Es decir, desde donde dice se obliga, nuevamente se diferencian dos supuestos. Primer supuesto, se obliga a realizar una obra material o intelectual, que es el contrato de obra, o a proveer un servicio mediante una retribución, contrato de servicios. Quiere decir que de este primer párrafo lo pudiéramos dividir en dos. Y si empezamos de nuevo, uno podría decir, hay contrato de obra cuando una persona llamada contratista, actuando independientemente, se obliga a favor de otra, llamada comitente, a realizar una obra material o intelectual. Punto. Y a continuación, hay contrato de servicios cuando una persona, denominada prestador de servicios, actuando independientemente, se obliga a favor de otra, llamado comitente, a proveer un servicio mediante una retribución. Perdónenme que yo haga esta lectura quizá más lenta, pero es para que diferencien dos supuestos claramente separados y diferenciados. ¿Sí? Ahora bien, hay contrato de locación de obra cuando una persona, que puede ser un empresario, que puede ser un contractor, un constructor, puede ser un contratista, etcétera, ¿sí? Se compromete a realizar una obra, pero que alcanza una forma de resultado. Es decir, asume quien realice la obra un riesgo técnico, un riesgo económico a favor de otro, que es el dueño, el propietario, el comitente, el paciente, etc. Y esta persona beneficiada por la obra paga un precio determinado o determinable en dinero. Entonces, en el contrato de locación de obra, fíjense, puede haber un empresario, el constructor, el contratista o incluso un profesional liberal, como puede ser un contador, un abogado, etc., que se compromete ante otra persona, que puede ser el cliente, el dueño, el propietario, etc., se obliga a alcanzar un resultado y asume un riesgo técnico por eso. En cambio, en el contrato de servicios, hay una persona que es el prestador de servicios, que actúa independientemente y se obliga a favor de otro a realizar un servicio a cambio de una retribución. Voy a pasar de diapositiva y allí es donde empezamos a diferenciar en el contrato de obra entre las partes. Fíjense, en el caso del contrato de obra, tenemos por un lado el contratista que realiza una obra material o intelectual, siempre bajo un paraguas, el de actuar independientemente. Es decir, el contratista actúa independientemente, no actúa en relación de dependencia, no actúa en calidad de empleado, sino que lo hace independientemente. ¿Y qué realiza? Realiza una obra material o intelectual. ¿Y a favor de quién? Del comitente. ¿Cuál es la obligación que tiene el comitente? La obligación del comitente es de pagar una retribución. ¿Y en qué consiste esa obra? En una obra material o intelectual en la cual se promete un resultado eficaz y que es susceptible, es decir, que es posible de ser entregado. Así lo señala el artículo 1252. ¿Qué dice el artículo 1252? Dice, si hay dudas sobre la calificación de contrato, es decir, si hay dudas si se trata de un contrato de obra o un contrato de servicio, se entiende que hay contrato de servicios cuando la obligación de hacer consiste en realizar cierta actividad
independientemente de su eficacia. Es decir, independientemente de que funcione o no funcione, de que el resultado sea el esperado o el no esperado. Allí hay contrato de servicio. En cambio, se considera que el contrato es de obra cuando se promete un resultado eficaz, reproducible o susceptible de entrega. Es decir, cuando se hace un contrato de obra, lo que uno promete es un resultado. Y es por ello que ustedes han visto, seguramente en obligaciones, la diferencia entre los contratos o las obligaciones de medio y las obligaciones de resultado. Una obligación es de medio cuando un sujeto se obliga a cumplir una serie de servicios, de obras, de funciones, etc., pero solamente aplica, ofrece sus medios, su tarea. Mientras que una obligación es de resultado, cuando lo que se promete y a lo que uno se obliga es a obtener el resultado, no solamente a dedicar la función, dedicar el trabajo, dedicar el conocimiento técnico, el esfuerzo, etc., sino que además va acompañada con la promesa de que el resultado que se quiera está asegurado. Entonces, base a eso, el contrato de obra claramente establece por este artículo 1252 que se trata de la promesa de resultado, es decir, se promete un resultado. A diferencia del contrato de servicio, que en este mismo artículo 1252 que acabo de señalarles, lo que se aporta y lo que se obliga es una obligación de hacer, una obligación de desarrollar una actividad. Y ello es independientemente de que sea eficaz, de que se produzca, se logre o no el resultado. Eso, reitero, como diferenciación esencial. Otra diferencia que se puede señalar es que en el contrato de servicios, básicamente la prestación del contratista es independiente, independientemente de que del servicio exista una subordinación o dependencia. En el nuevo código, ya sea en el contrato de obra o en el contrato de servicio, la actividad del contratista debe ser independiente. Es decir, ya no hay ningún punto de conexión entre el contrato, por ejemplo, de trabajo, la subordinación de la relación de trabajo, porque el punto esencial que es común, que es propio de estos dos contratos, sea el contrato de locación, o sea, sea el contrato de obra, o sea el contrato de servicio, el carácter común a ambos es que se trata de una actividad del contratista en forma independiente. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los caracteres o las características de este contrato de obras y servicios? En primer lugar, es un contrato nominado y típico dentro de la clasificación del artículo 970 del Código Civil y Comercial. Es decir, el contrato se encuentra específicamente regulado y nominado. Es por ello de que, siendo que es un contrato con su propia regulación y su propia denominación, es que nos estamos refiriendo a un contrato nominado y típico. En segundo lugar, es consensual, es decir, el contrato queda perfeccionado solo con el acuerdo entre las partes. El contrato, a su vez, puede ser bilateral o puede ser unilateral. Es decir, en principio, el contrato de obra o de servicio son bilaterales, en principio, regularmente. ¿Por qué? Porque ambas partes quedan obligadas recíprocamente, tanto uno para como el otro. ¿Por qué? Porque el contratista ejecuta una obra
o el prestador del servicio presta un servicio, mientras que el comitente, quien recibe la obra o quien se beneficia del servicio, según se trate de un contrato de obra o un contrato de servicio, debe abonar por esa obra o por ese servicio. Lo normal entonces es que estos contratos de obra o de servicios sean bilaterales. ¿Por qué? Porque son onerosos en el sentido de que ante la obra o ante el servicio, el beneficiario de esa obra o de servicio abone por la obra o el servicio. Sin embargo, puede suceder que la obra o el servicio se ejecute sin contraprestación, es decir, no se requiera de un pago a cambio, en cuyo caso el contrato será unilateral. Reitero entonces, el contrato de obras y de servicios puede ser bilateral, pero también puede ser unilateral. Puede ser oneroso o gratuito. El artículo 1251 refiere precisamente en su segundo párrafo que el contrato es gratuito si las partes así lo pactan o cuando por las circunstancias del caso puede presumirse la intención de beneficiar. Entonces, las reglas como del modo en que está regulado y que está dictada la norma, la regla es que es oneroso. Para el caso en que las partes lo pacten, podrá ser gratuito o se considera que es gratuito cuando, de las circunstancias del caso, puede presumirse la intención de beneficiar. Ustedes dirán, ¿pero en qué caso puede presumirse la intención de beneficiar? Voy a poner un ejemplo. La semana pasada o hace 15 días hubo ráfagas de 90 kilómetros por hora. Bien, a una familia se le vuelan los techos. Bien, se llama a la comunidad a los fines de ayudar a una persona, a esa familia, a que se coloquen nuevamente los techos en su precaria propiedad. Bien, vienen 4 o 5 personas que son de una colectividad o que son de alguna entidad de beneficencia y empiezan a clavar madera y a poner unas chapas. Bien, esa familia que llamó a una ayuda comunitaria de la sociedad, de la comunidad, de sus vecinos, cuando reciben esta ayuda, bien pueden considerar o bien pueden presumir que hay una intención de recibir un beneficio, en este caso la ayuda. Cuando terminen el trabajo, estas personas pretenden cobrar su trabajo. La pregunta es, ¿era oneroso y a estas personas se les debe abonar sus servicios? ¿O era gratuito porque era una ayuda? Bueno, lo que hace esta norma es resolver esos supuestos diciendo que el contrato es gratuito cuando por las circunstancias del caso puede presumirse la intención de beneficiar. Voy a hacer aquí un pequeño corte para que ustedes me hagan alguna pregunta por si algo ha quedado pendiente para poder ampliar. Si se ha entendido, continuaría. Se entendió, profe. Se entendió, profe. Perfecto. Sigamos entonces. Sigamos con los caracteres, que es lo que estamos viendo. También es conmutativo. ¿Por qué? Porque en caso de ser oneroso, se considera que el contrato es también conmutativo. ¿Por qué? Porque el precio está determinado por las partes o va a ser determinado. Ahora bien, en principio eso es lo que establece el artículo 968, que ustedes lo vieron cuando abordaron lo referente
a digamos, la clasificación de los contratos. ¿Qué dice el artículo 968 para que ustedes lo recuerden? Los contratos a título oneroso son conmutativos cuando las ventajas para todos los contratantes son ciertas. Es decir, cuando todos sabemos cuál va a ser el beneficio que vamos a obtener, ese contrato es conmutativo. Si yo sé que voy a hacer un trabajo y por ese trabajo me van a quedar 100.000 pesos, listo, es conmutativo. Continúa diciendo el artículo 968. Son aleatorios cuando las ventajas o las pérdidas dependan de un acontecimiento incierto. Ejemplo, yo voy a trabajar en un campo, voy a sembrar, pero resulta que mi ganancia va a depender no de una suma fija, sino de cuál sea el rinde en el campo. Eso depende de la lluvia, depende de que, bueno, no haya malezas, etcétera, que no haya piedra, de una serie de factores, de tal modo que mi ganancia no está perfectamente determinada, cierta, fija, depende de un alias. Es por ello que los contratos pueden ser conmutativos o aleatorios. Bien, dicho esto, para que quede claro, resulta que este contrato es naturalmente conmutativo. Esa es la regla, pero no se impide que las partes lo configuren como aleatorio, especialmente al contrato de obra. Perdón, especialmente el contrato de servicios. Y ustedes miran, ¿y por qué especialmente el contrato de servicios se puede pactar como aleatorio? Porque recuerden que el contrato de servicios, lo único que se asegura es un medio, una obligación de hacer, a diferencia del contrato de obra, en lo cual se aseguraba un resultado. Esto es, si estamos ante un contrato de obra y en el contrato de obra hay asegurado un resultado, entonces bien puede pensarse de que allí tiene que tratarse de un contrato conmutativo porque esté perfectamente definido cuál va a ser el beneficio. En cambio, en el contrato de servicio, como puede tratarse, reitero, de una prestación de la cual solamente se asegura el medio, la labor, la actividad, pero no un resultado definitivo, es posible entonces que en ese caso se configure como aleatorio. Además, el carácter de este contrato que sea no formal, es decir, la ley no obliga, no exige, no requiere ninguna forma en particular para que este contrato, ya sea el de obra o el de servicios, sea válido o produzca efectos. Es independiente entonces la validez del contrato y sus efectos de que el mismo haya sido formalizado o no. No obstante, hay que decir de que es muy común, muy habitual, que este tipo de contratos de obra o de servicios se formalicen y en muchos casos se unifican los criterios de contratación en lo que se denominan las condiciones generales de contratación, que ustedes también lo vieron aquí en contratos en la parte general, esas condiciones generales de contratación, por lo cual básicamente suele presentarse como un contrato de consumo regulado por el artículo 1092 y subsiguientes. Además, tiene efecto personal, es decir, quedan obligados solamente respecto de las personas que tienen la obligación de hacer una obra o de prestar un determinado servicio, pero no se genera ninguna modificación en cuanto al bien que se contrata o que se entrega. Es un negocio, reitero, con efectos personales.
Y además es transmisible. Un segundo, por favor. Es transmisible. Y aquí hay que diferenciar según se trate de la muerte del comitente, es decir, quien recibe la obra o el servicio, o según que haya muerto o fallecido el contratista o el prestador de servicio. Es distinto un supuesto al otro. ¿Qué sucede en esos casos? Bien, el artículo 1259, que yo reitero, sería bueno si ustedes lo siguen con la lectura. Dice el artículo 1259 acerca de la muerte del comitente. La muerte del comitente no extingue el contrato, excepto que haga imposible o inútil la ejecución. ¿Cierto? Reitero, y es importante que estemos en claro quién es el comitente. El comitente es aquel que recibe la obra o que recibe o se beneficia con el servicio. Bien, es decir, estaban a favor del señor Roberto, se estaba haciendo una obra o se estaba prestando un servicio. Lamentablemente, Roberto fallece. El hecho de que Roberto haya fallecido, ¿se extingue el contrato? No, no se extingue, salvo que ante su fallecimiento sea imposible o sea inútil la ejecución. ¿Por qué? Porque era una obra o un servicio específico para él, que solo le servía a él, que el único objetivo era él. Pongamos persona, pongamos por ejemplo, era una persona que tenía dificultades de locomoción, con lo cual se estaba realizando una obra solo para él y para mejorarle su condición médica, y ante su fallecimiento, continuar la obra o continuar el servicio es inútil, porque solamente estaba pensada para él. Es decir, normalmente los derechos y las obligaciones de este contrato pueden transferirse a los herederos, pueden pasar a los herederos. Ejemplo, se estaba construyendo una casa, falleció el comitente, no hay inconveniente en que se siga construyendo esa casa a favor de los herederos, salvo de que el fallecimiento del comitente haga imposible la continuación de la obra o que sea inútil la continuación de la obra. Ahora, ¿qué pasa si el que fallece no es el beneficiado, el que recibe la obra del servicio, sino quien la ejecuta? Es decir, fallece el contratista que realiza la obra o fallece el prestador del servicio, el que cumplía o realizaba el servicio. En ese caso, el artículo 1260 del Código Civil y Comercial dice: la muerte del contratista o prestador extingue el contrato, excepto que el comitente acuerde continuarlo con los herederos de aquel. En caso de extinción, el comitente debe pagar el costo de los materiales aprovechables y el valor de la parte realizada en proporción al precio total convenido. Vamos a repasar un poquito entonces. Bien. Fallece el contratista. Fallece quien realiza el servicio. ¿Qué sucede allí? Bueno, se extingue el contrato. ¿Por qué? Y porque es solo el contratista o solo el prestador de servicios el que puede hacer la obra. Pero resulta que puede pasar que los herederos también sepan hacer la obra o también sepan hacer el servicio. Ejemplo, son todos constructores. ¿Por qué no va a poder el heredero continuar la obra? Bueno, por eso es que señala el artículo de que en ese caso puede el comitente acordar, convenir, continuar la obra con los herederos del contrato. ¿Estamos? Bien. En caso de que no se pueda continuar la obra, resulta que el comitente ya había recibido una parte de la obra. Algo estaba hecho de la obra. Algo, aunque sea una parte, había recibido de los servicios. Y además, concretamente, en esa obra o en ese servicio había materiales.
hay arena, hay ladrillo, hay cemento, hay pisos, hay chapas, o si era un servicio, había una serie de gastos realizados. La pregunta es, ¿puede el beneficiario, el que recibió la obra de servicio, decir, ah, no, bueno, como yo no recibí la totalidad de la obra o no recibí la totalidad del servicio, yo no voy a pagar nada? No, debe pagar la parte de la obra o la parte del servicio que sí recibió, como así también todos los materiales y los gastos que se hubieran aplicado para realizar esa parte del servicio o esa parte de la obra. Y por último, es un contrato de consumo, es decir, si las partes se encuadran en lo relacionado al artículo 1093, el contrato de obra y servicio será también un contrato de consumo, es decir, básicamente se celebra un contrato para beneficio propio de su grupo familiar y la otra parte debe ser un proveedor profesional de bienes y servicios. Es decir, si para mí me realizan un servicio, el que sea, y quien realiza, me entrega, cumple el servicio para mí, es un proveedor profesional, es decir, que se dedica exclusivamente para ello y tiene una actividad comercial de realizar ese servicio, bueno, entonces no estamos ante un simple contrato de obras y servicios, sino que atentamos ante un contrato de consumo en los términos del artículo 1093 del Código Civil y Comercial. Voy a detener la presentación y me voy a detener un segundo para preguntarles si está claro o ha quedado alguna duda. Mientras ustedes van pensando, la idea general que tiene esto es que vamos diferenciando siempre un supuesto. Contrato de obra por un lado, contrato de servicio por el otro. Bien, perfecto. ¿Qué pasa si hay una obligación de medio o hay una obligación de resultado? Bien. ¿Qué pasa si fallece una de las dos partes en el contrato? ¿Qué sucede si fallece quien realiza la obra o quien realiza el servicio? ¿O qué sucede si fallece quien recibe, quien se beneficia por la obra o se beneficie del servicio? Y por supuesto, a medida que vamos avanzando en esa clasificación, en esa diferenciación, también, por supuesto, son distintos los efectos que se van verificando. ¿Alguna duda? No, profe, ninguna duda. Bien. No, profe, se entendió. Gracias. Vamos entonces. Por un lado, entonces, el artículo 1252, que ya hemos leído, diferencia entre la obra y el servicio y, fundamentalmente, lo que referíamos es que en un contrato, en el de obra, tiene que haber un resultado eficaz y tiene que ser entregado, a diferencia del contrato de servicio, donde se trata de una obligación de medio, independientemente de que el resultado eficaz exista o no exista. Es por ello que en el contrato de obra tiene que haber un resultado material o intelectual y el resultado está emparentado o relacionado con la obra. Es decir, yo quiero que vos me realices una obra que consista en pongamos por ejemplo, un bungalow, o por ejemplo, una cochera, o por ejemplo, un pasadizo, o por ejemplo, un tinglado. Y ese es el resultado que quiero. El resultado que quiero es la obra. La actividad es el medio para realizar la obra. Lo que se asegura allí es el resultado eficaz. Te entrego la casa, te entrego la cochera, te entrego el tinglado. En cambio, en el contrato de servicio hay una obligación de hacer. Realizo una actividad independientemente del resultado. Yo cumplo lo que vos me pedís. Lo hago del modo en que lo hemos pactado. Luego,
que el resultado sea conveniente o inconveniente es otra cuestión. Ejemplo, yo te presto un servicio de asesor impositivo porque tenés una deuda que te reclaman de AFIP. Bien, yo te voy a defender. Luego, si logramos demostrar que no adeudás esa suma por impuestos, o si por el contrario no logramos demostrar que no estás obligado y AFIP ejecuta una deuda en tu contra, esa es otra cuestión. El resultado no está asegurado. Lo que está asegurado es que voy a hacer todo lo posible para que el resultado querido se produzca, pero no estoy asegurando que ello ocurra. Por ello, el artículo 774, cuando se habla de la prestación de un servicio, dice que esa prestación de servicio puede consistir en procurar el resultado prometido, mientras que el artículo 774 dice que la prestación de servicio puede consistir en realizar cierta actividad con la diligencia apropiada o en procurar cierto resultado concreto con independencia de su eficacia. Fíjense cómo aquello que a veces parece simple de distinguir entre, bueno, una prestación de servicio puede consistir en que yo hago lo que me piden a cambio de una suma de dinero, punto. Y la otra es, yo hago lo que me piden a cambio de una suma de dinero, pero me obligo a que el resultado se cumpla. Allí hay una diferencia entre obligación de medio y resultado. Y entre los distintos contratos en los cuales se diferencia claramente lo que es la obligación de medio y la obligación de resultado, es acá, en este contrato de obra y en este contrato de servicio, en donde uno se cumple solo asegurando el resultado y el otro se cumple solo cumpliendo con la actividad pactada independientemente del resultado. Bien, ¿cuáles son las obligaciones principales? Y estos están regulados en los artículos 1256 y 1257 del Código Civil y Comercial. Bien. Dice el artículo 1256. El contratista o prestador de servicios está obligado a, es decir, dentro de esta misma norma, artículo 1256, se incluyen las obligaciones tanto del contratista, es decir, en el contrato de locación de obra, como el prestador de servicios, es decir, en el contrato de servicio. Está obligado a, inciso A, ejecutar el contrato conforme a las previsiones contractuales y a los conocimientos razonablemente requeridos. B, informar al comitente sobre los aspectos esenciales del cumplimiento de la obligación comprometida. Ejemplo, bueno, mira, vamos a hacer esta obra, pero no se puede hacer de modo. Bueno, mira, vamos a hacer esta obra, pero no se puede realizar el techo de este modo que vos me lo señalás. ¿Por qué? Porque va a caer agua en la lluvia y resulta que esa agua no la vamos a poder escurrir o no la vamos a poder sacar, vamos a tener problemas con los vecinos, te estoy sugiriendo que se haga de otro modo. ¿Por qué? Porque es obligación del contratista o del prestador de servicios precisamente informar todo aspecto relacionado con la obra. C. Proveer los materiales adecuados que son necesarios para la ejecución de la obra, excepto que algo distinto se haya pactado o resulte de los usos. ¿Qué quiere decir esto? El contratista debe entregar todos los materiales. El que presta un servicio debe entregar todos los materiales. Pongo, por ejemplo, un servicio profesional. Bueno, yo pongo la computadora, pongo el papel, pongo el sello y pongo los formularios. Yo me ocupo, ofrezco todo. Por supuesto, a cambio de un precio. Ahora bien, puede pactarse que tanto en el contrato de obra como en el contrato de servicios, el beneficiario aporte todos esos materiales. Ejemplo, mire, si usted quiere comprar usted los ladrillos, quiere comprar usted la cal, quiere usted comprar la chapa y usted los quiere traer, no tengo ningún inconveniente. Por supuesto, se tiene que pactar. Inciso D. Usar diligentemente los materiales provistos por el comitente e informarle inmediatamente en caso de que esos materiales
sean impropios o tengan visos que el contratista debiese conocer. Miren, esta chapa no es la adecuada para esta obra. Los perfiles que usted me trajo metálicos no son válidos para esta obra. Ejemplo, estamos hablando de un tinglado. Miren, perdónenme, cuando se embolsa el viento dentro del tinglado, le va a levantar los techos. ¿Por qué? Porque el material que usted me trajo no tiene la suficiente eficacia o la suficiente robustez como para soportar semejante inclemencia del tiempo. Y quien tiene que saberlo es el contratista. ¿Por qué? Porque justamente conoce de obra y sabe que los materiales que le proveyeron no son los adecuados. Se lo tiene que informar. No tiene que cumplir diciendo, ah, bueno, a mí me trajeron estos materiales, yo pongo estos materiales porque son los que me trajeron y que después suceda lo que tenga que suceder. No. Si él conoce que no son los adecuados, se lo tiene que informar al dueño de la obra o a quien recibe el servicio. Inciso E, debe ejecutar la obra o el servicio en el tiempo convenido. ¿Bien? ¿Y cuáles son las obligaciones del comitente? El comitente, reitero, es aquel que recibe la obra, que se beneficia con la obra o que recibe el servicio, es decir, que se beneficie con el servicio. Estas obligaciones están contenidas en el artículo 1257 del Código Civil y Comercial. Dice el artículo 1257 que el comitente debe pagar la retribución, reitero, para el caso de que se trate de un contrato bilateral oneroso, ¿está claro? B, proporcionar al contratista o al prestador la colaboración necesaria conforme las características de la obra o del servicio. Es decir, hay cosas que el contratista o que el profesional no puede realizar si el beneficiario no lo ayuda. Ejemplo, tengo que prestar un servicio profesional y el cliente no concurre a firmar los papeles que tiene que firmar para presentarlo en AFIP, para presentarlo en tribunales o incluso para un estudio médico. O por ejemplo, resulta que el contratista de obra quedó de acuerdo con el dueño de que el que traía los materiales era el dueño. Yo soy el contratista, estoy en la obra y espero, y de repente ha pasado un día, 2 días, 3 días, y el dueño de la obra no me trae los materiales. Es decir, no puedo avanzar con el trabajo y tengo incluso trabajadores y no puedo avanzar porque no están ni las herramientas ni los materiales. Tiene que existir y tiene que cumplirse por parte del dueño de la obra, el beneficiado por la obra o el servicio, colaborar entregando los materiales. Y por último, debe recibir la obra si fuera ejecutada conforme lo dispuesto en el artículo 1256. Bien. Artículo 1252. Allí es donde surge la diferencia entre el contrato de servicios y el trabajo dependiente. Ustedes se preguntarán, ¿qué diferencia hay entre el dueño del servicio, el que recibe el servicio, y la patronal, un empleador, un jefe? Recibe un trabajo a su favor. ¿Y qué diferencia hay entre un prestador de servicio que realiza un servicio a favor de otro y un trabajador que realiza un servicio a favor de su patronal? Bien, la diferencia es que, tal lo dijimos en el artículo 1251, el contratante, el contrato de obra y de servicio lo hace de forma independiente. Es decir, puede realizar un trabajo para una persona, pero también puede realizar un trabajo a favor de otra o de otras personas. Puede ponerse de acuerdo en cumplirlo en determinados plazos. Puede ponerse de acuerdo a realizarlo en determinados horarios. Es decir, hay algunos caracteres que son diferenciables o que diferencian entre lo que es un contrato de servicios y un contrato de trabajo dependiente. Los servicios prestados en relación de dependencia
se rigen por las normas del derecho laboral. Y ustedes dicen, bueno, si se trata de un contrato laboral que se rigen por las normas del derecho laboral, ¿cuál es la definición? Básicamente, hay contratos de trabajo cuando un empleador requiere del trabajador una actividad en forma onerosa bajo la dirección jurídica del titular. En este sentido, y esto quiero que lo anoten bien claramente, cuando se trata de una relación de naturaleza laboral o del trabajo, lo que se verifica es una dependencia de carácter técnico y una dependencia de carácter económico. Esto es, el trabajador, el empleado, depende económicamente de su empleador, pero también depende técnicamente de lo que su empleador le dice que haga. El trabajador hace lo que el empleador, el jefe, el dueño del comercio, por ejemplo, le dice que haga. Mientras que en este contrato de servicios es distinto. ¿Por qué? Porque quien conoce la parte técnica no es el que recibe el servicio. El que conoce la parte técnica es el que realiza el servicio, el que cumple el servicio. Se dan cuenta cómo en el contrato de servicios no hay una dependencia técnica del beneficiario, sino que precisamente el aspecto técnico es del conocimiento, es de profesión del prestador del servicio. Esa es las principales diferencias entre el contrato de servicios y el del trabajo dependiente, o en otras palabras, el de la relación de trabajo. Y aquí está entonces. En el caso del contrato de naturaleza laboral o del derecho de trabajo, existe esta dependencia, que es de carácter jurídica. ¿Por qué? Porque la patronal dice cómo, dónde debe realizarse el trabajo y lo puede fiscalizar. Hay una dependencia económica, es decir, el trabajador solo recibe un sueldo y el riesgo que tiene el empresario no puede modificar esa remuneración. Si al empresario le va bien, le va mal, obtiene beneficio, no obtiene beneficio, obtiene ganancia o no obtiene ganancia, ello no lo perjudica al trabajador. El trabajador debe realizar el salario, debe recibir el salario. ¿Por qué? Porque su trabajo lo hizo, no asume los riesgos. Y también hay una dependencia técnica, es decir, de qué modo se realiza la prestación. Cosa que no sucede en el contrato de trabajo. Bien. Y a ello se agrega que hay una diferencia de carácter temporal. ¿Por qué? Porque en el contrato de trabajo generalmente son relaciones de plazo indeterminado, es decir, comienza a trabajar y no está definido por cuánto tiempo va a trabajar. Quizás se termina el contrato con un despido, o quizás el contrato se termina con una renuncia, pero en términos generales la relación de trabajo es por tiempo indeterminado, no está fijada su conclusión. Mientras que en el contrato de servicios, sí, ahí está definido. Bueno, yo quiero que vos me prestes servicio por tanto tiempo, hasta que termine tu asesoramiento, hasta que termine tu obra, o hasta que termine el proceso judicial, o hasta que termine el tratamiento médico. Y si se tratara de un contrato de obra, bien, el contrato de obra continuará hasta que ejecute la obra, realice, construya la cancha de tenis, construyas el garage, construyas la obra de que se trata, o incluso un puente, de cualquier tipo de obra de que se trata. Pero allí sí hay un tiempo de finalización del contrato que está relacionado, por supuesto, con el tipo de obra que se trata, pero lo diferencia del contrato laboral, donde en el contrato laboral, tal como lo acabo de decir, es por su propia naturaleza de plazo indeterminado. Pongo aquí una pequeña interrupción o descanso para que me señalen si hay algo por aclarar o si por el contrario continuamos.
¿Se entendió, profe? Entendido, profe. Bien. Yo les pediría que en este punto hagamos solo algunos tips, como les gusta decir a ustedes. Bien, ¿de qué estamos hablando? Porque a veces uno dice, bien, no lo recuerdo. No, estamos hablando de un contrato. Bien, perfecto. ¿De qué contrato? Y del contrato de obras y del contrato de servicio. Vale, entonces estamos hablando de dos contratos. Estamos hablando del contrato de obras y estamos hablando del contrato de servicio. Perfecto, listo. ¿Cómo se denomina el contrato? La persona que realiza, que ejecuta el contrato de obra. Listo, lo tenemos el constructor. Bien, lo tenemos, también puede denominarse el prestador de obra. Bien, perfecto. Y en el caso del contrato de servicios, ¿cómo lo podemos denominar? Y el prestador de servicios, que puede ser un profesional. Bien, perfecto. ¿Cómo definimos a quien recibe la obra o que reciba el servicio? Según se trate de un contrato de obra o de un servicio. Listo. Se denomina comitente. Perfecto. Este contrato, en principio, ¿es bilateral o unilateral? En principio es bilateral. Pero puede pactarse que el que recibe el beneficio no abone nada. No queda ninguna obligación pendiente para él, porque no debe abonar nada, no debe efectuar ninguna contraprestación. Perfecto, es unilateral. Puede ser gratuito o puede ser oneroso. Pero en algunos casos, si el que presta el servicio es profesional para ofrecer el servicio o es un profesional para ejecutar una obra y el contrato que se celebra es a condiciones generales de contratación, es como un contrato de adhesión, cuidado, podemos estar ante un contrato de consumo y si es un contrato de consumo le podemos aplicar las reglas propias de los contratos de consumo. Bien, pero ¿cómo diferenciamos en los contratos de servicio con la relación de trabajo? Porque en definitiva tenemos una persona que hace un trabajo y otro que recibe el beneficio y esa a su vez le abona una suma de dinero. ¿De qué depende? Que en el contrato de relación laboral hay dependencia, tal como la vimos en la diapositiva. Hay una dependencia jurídica, una dependencia económica y una dependencia de carácter técnica. Mientras que en el caso de la contratación de servicio no hay una dependencia técnica. ¿Por qué? Porque precisamente la técnica, el conocimiento de la obra y del servicio la provee ni más ni menos que el prestador del servicio o el ejecutor de la obra. ¿Qué otro criterio diferencia entre un contrato de obra y un contrato de servicio? Bueno, básicamente, ¿cuáles son las obligaciones de uno y de otro? Y lo fundamental es que en el contrato de obra se trata de una obligación de resultado, es decir, debe asegurarse el cumplimiento del resultado previsto. Mientras que en el contrato de servicios solamente se cumple o es suficiente para cumplir con que se realice la actividad pactada, obligada, independientemente del resultado. Es decir, se trata de una obligación de medios. Con ese primer análisis y con ese primer resumen ya tendríamos lo necesario y suficiente para ir diferenciando uno y otro contrato. Volvemos ahora entonces al PowerPoint para continuar. Vamos a hablar ahora de las responsabilidades en el contrato de servicios profesionales. ¿Sí? Bien. En primer lugar, en el contrato de servicios profesionales se aplican las reglas de las obligaciones de hacer, artículo 733 y subsiguientes. Y se aplica la responsabilidad subjetiva. Esto es la responsabilidad por culpa. Recuerden ustedes ya tanto de privado 1 como de privado 2. Por un lado estaba la culpa, es decir, cuando se actúa con negligencia, imprudencia
impericia, y la diferencia con el dolo, cuando el dolo es un perjuicio provocado y querido, es decir, intencional. En este caso, se produce un daño, pero no por la intención, el deseo de provocarlo, sino que es debido al dolo, es decir, hubo un daño, pero se debió a la negligencia, la impericia o la imprudencia. Ejemplo, el abogado, el contador, el médico, etc. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuándo se produce esto? Cuando el servicio se preste con la intervención de cosa, ahí no responde. ¿Por qué? Porque si el daño se hubiere producido por el vicio de las cosas, allí no responde. Salvo, por supuesto, de que el daño de esa cosa es por un vicio. Y aquí hay un ejemplo, el bisturí no esterilizado. Voy a ponerle un ejemplo más claro. Yo como médico, ¿presto mi servicio? Sí, perfecto. ¿Aseguro el resultado? No, yo no sé si la persona va a sanar o no va a sanar. Voy a hacer todo lo posible para que sane. Bien, perfecto, listo. ¿Yo actué con culpa? No, no actué con culpa, actué con prudencia, con diligencia y con conocimiento. Perfecto, listo, muy bien. Pero para el ejercicio de mi profesión de médico utilicé un aparato, utilicé un tomógrafo o un bisturí. Perfecto, listo. ¿Lo esterilizó? Ah, no, yo no lo esterilicé y como producto de eso generó una infección y por tanto un daño. Bueno, mire, usted no actuó con culpa respecto de su profesión, pero sí lo hizo en el cuidado de las cosas que deben utilizarse para cumplir servicios profesionales. Entonces, usted sí responde. Inciso D, tampoco se aplica la responsabilidad por actividades riesgosas. Y por último, no se aplica la ley de contrato de trabajo. ¿Estamos? Salvo, perdón, la ley de defensa del consumidor, disculpen, la ley de defensa del consumidor. Salvo, esto es por previsión del artículo 8 de la ley de defensa del consumidor, que se haga una publicidad del ofrecimiento de sus servicios. Pongo, por ejemplo, servicios odontológicos. Allí se hace la publicidad y el ofrecimiento de servicios y de un determinado resultado que se oferta al público, en cuyo caso, bueno, allí se aplica entonces las normativas de la ley de defensa del consumidor. Esto respecto del contrato de servicio profesional, entonces, ¿cuáles son las reglas y la responsabilidad y el alcance de la responsabilidad que se aplica al contrato de servicios profesionales? Vamos al precio. ¿Cómo es que se fija el precio? Y esto está regulado en el artículo 1255. También sugeriría de que, bueno, me sigan con la lectura para aplicar o para explicar esta norma referida al precio. Dice el Código Civil y Comercial, 1255. El precio se determina por el contrato, los usos o en su defecto por decisión judicial. Es decir, si no hay acuerdo o hay conflicto, lo tiene que resolver el juez. Las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el precio de las obras o de los servicios. Quiero decir esto. Especialmente respecto a los servicios profesionales, hay leyes arancelarias. Es decir, hay una ley que define cuáles son los honorarios de los contadores, hay una ley que define cuáles son los honorarios de los abogados. Pero el hecho de que haya estas leyes para fijar los valores de su obra, eso no impide que las partes se pongan de acuerdo en el precio por el mismo valor que la ley arancelaria, por un valor inferior o por un valor superior. Si el cliente está dispuesto a pagarme más por lo que dice la ley arancelaria, perfecto. Si yo, en cambio, como profesional estoy dispuesto a cobrar menos de lo que la ley arancelaria establece, nadie me lo puede impedir, y además porque este artículo 1255 así lo establece. Bien. Cuando dicho precio debe ser establecido judicialmente, su determinación debe adecuarse a la labor cumplida por el prestador. Efectivamente, debe tener en cuenta el juzgador
el juez, a la hora de fijar el precio, expresamente, concretamente, cuál es la labor cumplida. Ahora bien, fíjense que dice el artículo 1255. Si la obra o el servicio se ha contratado por un precio global o por una unidad de medida, ninguna de las partes puede pretender la modificación del precio total o de la unidad de medida con fundamento en que la obra o el servicio exige menos o más trabajo o que su costo es menor o mayor al previsto. Se los voy a explicar en pocas palabras. Si yo le encargo un trabajo a un contador, quiero que me defienda y pactamos, por ejemplo, 100.000 pesos, y yo me quedo convencido de que el contador va a tener que hacer 720 escritos, 40 viajes a AFIP, leerse 8 libros y realizar cualquier tarea. Y resulta que me doy cuenta que hizo solamente 3 escritos, fue a AFIP una vez, hizo una llamada telefónica y al momento de pagar me quiero negar porque creí que el trabajo que iba a tener que realizar era mucho mayor y ahora que me doy cuenta que el trabajo es mucho menos, quiero modificar el monto que había pactado. No funciona así. Por ello vuelvo a leer el artículo, ya habiendo dado esta explicación, y dice: si la obra se ha contratado por un precio global o unidad de medida, ninguna de las partes puede pretender la modificación del precio con fundamento en que la obra, el servicio, la unidad exige menos o más trabajo o que su costo es menor o mayor al previsto. ¿Se entendió esto último? Sí, profe. Bien. ¿Cómo se puede pactar? ¿Cómo es que se puede prever esto? Bueno, hay básicamente 3 formas. Y espérenme un segundito, porque quiero ver si les puedo establecer esto. Quiero ponerles en pantalla concretamente los 3 modos en que puede pactarse este precio. Primero, la obra puede ser contratada por ajuste alzado, por unidad de medida o por coste y costas. Esto es lo que establece el artículo 1262. Estamos hablando ni más ni menos de cuáles van a ser los costos de la obra y cómo puedo pactarlo concretamente. Ahora bien, cuando se trata de el ajuste alzado, estamos hablando de una retribución global. Esto es, ni más ni menos. Si nada se dijo, básicamente se presume que la obra fue contratada por ajuste alzado. Así lo dice el artículo 1272. Pero ustedes dirán, bueno, perfecto. Si nada se dijo, se supone que fue por ajuste alzado. Pero, ¿qué significa este ajuste? Significa de que, especialmente en los contratos de obra pública o privada, se fija un precio fijo, inalterable, invariable. Esto es, debe realizarse la obra y esa obra tiene tal costo, en lo que se denomina llave en mano. Si se varía el precio de la mano de obra, se varía el precio de los materiales, se varía el precio del transporte, nada afecta, nada modifica el precio. El precio fue una retribución global pactada. Es decir, el que recibe la obra no le pueden cambiar el precio porque se modificó, por ejemplo, el valor de los materiales. Él pactó pagar 2 millones de pesos, le tienen que entregar la obra por el costo de 2 millones de pesos. Es lo que se denomina el valor llave en mano. Yo te entrego la obra realizada para que vos ingreses a cambio de 2 millones de pesos. Si algo se modificó en beneficio o en perjuicio, no modifica el precio pactado.
Diferente es por unidad de medida. Allí se aplica el artículo 1266. ¿Qué dice el artículo 1266? Reitero, obra por pieza o medida. Dice, si la obra fue pactada por pieza o medida, por ejemplo, bueno, hacer un paredón de 10 metros por 2 metros de altura. Bueno, ¿qué estoy pactando? Estoy pactando la medida de la obra, no un simple paredón. Estoy estableciendo cuál es la medida de la obra. En ese caso, sin designación de piezas o la medida total, el contrato puede ser extinguido por cualquiera de los contratantes concluidas que sean las partes, designado como el límite mínimo. Si se ha designado el número de piezas o la medida total, el contratista está obligado a entregar la obra concluida y el comitente a pagar la retribución que resulte del total. En otras palabras, si se trata de un contrato pactada con la pieza o la medida, el contratista debe entregar la obra en la cantidad de piezas o en la cantidad o en la medida, digamos, pactada, y tiene que recibir el precio convenido por esa obra. Ejemplo, yo te voy a entregar, ejemplo, 50 tapas de motor debidamente rectificadas. ¿Qué es lo que pactamos? La cantidad de piezas rectificadas. Si pactamos la cantidad de piezas rectificadas, ¿cómo cumplo mi obligación? Rectificando hasta la última tapa de motor. ¿Cuál es la obligación que tiene el comitente? De abonarme la suma de dinero por la cantidad de piezas que hemos pactado. Y el último modo de contratación es por coste y costas. El artículo 1263 dice precisamente que si la obra se contrata por el sistema de ejecución a coste y costas, la retribución se determina sobre el valor de los materiales, de la mano de obra y de otros gastos. Es decir, yo realizo la obra, pero lo que me tenés que abonar depende del valor de los materiales que vamos a utilizar en la obra, la mano de obra y de otros gastos directos o indirectos, como puede ser, por ejemplo, impuestos previsionales o impuestos tributarios u otro tipo de gastos que deba aplicarse para esa obra. Y por último vamos a hablar de la responsabilidad, hablando de la responsabilidad del constructor. El artículo 1273 se refiere a la responsabilidad especial en los contratos de obra destinado a inmuebles de larga duración. Dice el artículo 1273. El constructor de una obra realizada en inmueble destinado a tener larga duración responde al comitente y al adquirente de la obra por los daños que comprometen su solidez. El constructor solo se libera si prueba la incidencia de una causa ajena. No es causa ajena el vicio del suelo, aunque el terreno pertenezca al comitente o a un tercero. Entonces, especialmente respecto de una obra de inmueble destinado a larga duración, debe asegurar o debe responsabilizarse por todos sus vicios que cause la ruina total o parcial que tornen impropio para su uso el inmueble de esa trata. ¿Por qué? Porque se trata de obras que han sido hechas para perdurar. Cualquier tipo de obra civil. Por tanto, si por la ruina o por la destrucción parcial no puede utilizarse, bueno, necesariamente el constructor debe responsabilizarse por eso. Se trata ni más ni menos de que una responsabilidad de carácter objetiva. No importa si actuó con culpa, sin culpa, con dolo, no depende de ello, porque la responsabilidad en este caso no es subjetiva. La responsabilidad es objetiva. Esto es, ¿se produjo el daño? ¿Se produjo la ruina? ¿Se produzca la rotura total y parcial? Bien, independientemente de que haya tenido culpa o no, el constructor responde. Y solo para liberarse, ¿qué tiene que demostrar? La responsabilidad extraña, es decir, que a él no le corresponda. Ejemplo, el comitente o un tercero.
Pongo, por ejemplo, resulta que el dueño de la obra hizo al lado un pozo para hacer una cochera subterránea y tocó los cimientos. O, por ejemplo, como quería agrandar el living, cortó una columna que sostenía el techo. Bueno, allí puede demostrar el constructor de que hubo un vicio, de que hubo una responsabilidad por parte del dueño de la obra que produjo la ruina, que produjo el vicio, que produjo la rotura, pero reitero, como en principio la responsabilidad es del constructor, la responsabilidad es la del contratista, él tiene a su cargo de demostrar que la rotura, el daño o eventualmente la ruina son por una causa que él es ajena, que puede ser del propio dueño de obra o puede ser de un tercero. Reitero, la responsabilidad no es subjetiva ahí, no depende de su culpa, depende exclusivamente de una responsabilidad objetiva. La obra debe estar en buenas condiciones y si se produce la rotura debe responder por ella. Muy bien. Con esto damos terminado entonces el primer contrato, que es el contrato de locación y servicios, y